Estás escuchando Libre de Gluten, un podcast apto celíacos. Mi nombre es Gabo Busteros y en cada episodio vas a escucharme hablar con influencers, cocineras, profesionales de la salud y personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte sobre celiaquía, intolerancias y tolerancias también, pero sobre todo sobre sus historias de vida para que, por un poco más de media hora, te sientas acompañado en este nuevo, o ya conocido, mundo sin gluten. Hola Ana, ¿cómo estás? Ante todo, gracias por venir, por la predisposición, por el tiempo y porque puedas venir a contar un poco tu historia y lo que has vivido. Porque si querés arrancar con el tema de tu diagnóstico, tu relación con la alimentación sin gluten, porque vos tenés hipotiroidismo, ¿es así? Sí, sí. Bueno, contame cómo fue el diagnóstico y por qué la dieta libre de gluten. ¿Por qué hoy estás acá cuando técnicamente no sos celíaca, pero sí tenés que hacer una dieta estricta libre de gluten? Bueno, primero que nada, gracias por convocarme. Bueno, realmente estuve muchos años con problemas de estómago y vi a distintos médicos, me hicieron estudios, análisis de sangre. Me empezaron a decir, bueno, no, es gastritis crónica, es algo emocional, porque bueno, yo soy ex gimnasta de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica y el tema de la alimentación era importante. Todo el tiempo tenés que cumplir como con un estereotipo, ser delgada, y a mí la verdad que eso me costaba mucho, en principio por que tengo hipotiroides, pero bueno, no había forma de regular con medicación mi enfermedad tampoco. Estudio tras estudio siempre daban mal los resultados, hasta que di con un médico, yo la verdad súper cansada hasta ese momento, di con un médico que empezó a relacionarme la hipotiroides con la celiaquía. Y me propuso hacerme un estudio, y yo ya dije, no, basta, no quiero hacerme más nada. Me dijo, bueno, hagamos una cosa, probemos un tiempo con esta dieta, me cambió la alimentación, me redujo las harinas, me dijo, no las vamos a dejar de una, vamos a hacerlo de a poco, y yo la verdad que no me tomo nada a la ligera, dije, no, es a todo o nada. El último día que comí con gluten me despedí porque... La última cena. Me comí de todo, yo era muy fanática de los sanguchitos de miga. Entonces comí sanguchitos de miga, milanesa, pasta, comí todo ese día, todo. Y al otro día, que fue más o menos hace ya 4 años, arranqué y es increíble porque a los 3 meses yo me sentía otra persona. O sea, yo no me daba cuenta que para mí era normal sentirme mal todos los días, que en realidad yo no decía, uy, me siento mal. Para mí eso era mi normalidad, digamos. Todos los días estar súper agotada, sin energía, me costaba dormir, me dolían las articulaciones, o sea, eran un montón de cosas que me empecé a dar cuenta cuando cambié la alimentación, porque me dejaron de pasar. ¿Vos todo este cansancio y todo eso, lo sentías cuando entrenabas de alto rendimiento? Sí, sí. Y el tema de este estereotipo de físico para la gimnasia rítmica, ¿era algo impuesto por la sociedad o por el deporte? ¿O realmente es un requisito tener cierto peso y talla para estar en una selección nacional o hacer un deporte? Sí, es un requisito. Una vez por año nos tomaban controles físicos, nos hacían las pruebas antropomédicas, y la verdad que era muy importante. Digamos que no es solamente en Argentina, es el deporte en sí, se buscan cuerpos muy flacos y esbeltos, y aparte por los ejercicios que hay que hacer, uno mismo se da cuenta cuando te está costando un poquito más, y yo me daba cuenta cuando me costaba un poquito más porque por ahí, no sé, tenía algunos kilos de más, que vos me mirabas y decías, no tiene kilos de más, está bien, pero para el deporte eran necesarios. Y mismo cuando empecé... O sea, cuando realmente dejé el gluten, nadie lo podía creer, bajé 8 kilos. Y yo estaba bien, no es que
era atleta, entrenaba 4 horas por día, 6 veces por semana. Realmente estaba bien, pero la alimentación fue todo. O sea que te cambió la vida para siempre. Sí, 100%. Y en ese momento, ¿cómo te acompañaba, digamos, tu entorno en el antes y el después del diagnóstico? Bueno, fue complicado, la verdad, como que, claro, como no tenía un diagnóstico realmente de celiaquía, sino que fui probando, no, directamente probé la dieta y no es que yo llegué y dije, le conté a mi familia, soy celíaca, sino que cambié la alimentación y con el correr del tiempo empecé a darme cuenta que me hacía bien y empecé yo a tomar cada vez más medidas, no comer con la contaminación cruzada. Entonces al principio era bueno, iba a comer a lo de mi papá y bueno, hacíamos todas las empanadas en el horno, todas juntas y perfecto, me hizo con la tapa de empanadas sin gluten y después al tiempo empecé a notar que esa contaminación sí me afectaba, entonces al principio tuve que educarme a mí misma y después empezar a educar a los demás y costó y sigue costando un montón, porque viste que te dicen, bueno, un poquito, o bueno, solo por hoy no te hace nada, o ay, apenas lo toqué, y no es apenas lo toqué. Yo realmente a veces digo que soy celíaca para que me tomen en serio, a ese nivel, y no es solamente, no sé, que yo cambie la alimentación porque tengo ganas, lo elijo y ya. Realmente mi tiroides empezó a regular una vez que yo cambié la alimentación. Es decir que para mí es necesario. Obviamente no sos médica, pero ¿qué explicación te dieron de la alimentación y la tiroides como para que vos entendieras o sea importante la alimentación en ese diagnóstico? Las palabras exactas no me las acuerdo, pero básicamente mi cuerpo no estaba asimilando bien la medicación porque algo en mi organismo no estaba bien y era que el gluten me estaba afectando. Entonces una vez que eliminé eso de mi organismo, la medicación empezó a asimilarse de otra manera. Y hoy te sentís muchísimo mejor, obviamente. Sí, pero yo no sabía lo que era levantarme sin sentirme mal. O sea, es tremendo el cambio. Y tuviste que tener ayuda psicológica, laburaste el tema, porque me decís que bajaste 8 kilos, cambió tu cuerpo. Todo, sí. Al principio la pasé bastante mal y me sentí muy sola por esto de que como no tenía un diagnóstico de, listo, soy celíaca, claro, yo me empecé a sentir sola porque era una decisión mía, conjunta con mi médico, ¿no? Pero no estaba informada, nadie en mi familia es celíaco, no tengo amigos celíacos, no sé, quería ir a comprar algo y de golpe me salía el triple, o pedía algún delivery, porque yo en ese momento vivía delivery porque no tenía tiempo para cocinar. Empezó a ser súper frustrante. Porque claro, por ahí yo me pedía algo y, uy, qué bueno, voy a comer empanadas. Y era una porquería. Viste, como de a poquito a, bueno, a ver, esto está bueno, esto no. Y obvio que con el tiempo empecé terapia, ya había hecho, pero por otros temas, pero empecé porque dije, bueno, no está bueno sentirse tan solo. Y ahora aprovechás y en las redes vas a recorrer lugares y a hacer reseñas y a disfrutar de esa comida que está mucho mejor que hace unos años, ¿no? Uy, sí. Sí, yo no me imagino cómo habrá sido para todos los celíacos hace... Pues yo cuando arranqué había pocas opciones. Digo, en este último tiempo se desarrolló un montón, hay un montón de opciones nuevas, pero hace unos años. Realmente me lo pregunto, ¿cómo hacían si yo siento que la pasé tan mal con la transición de que de golpe no encontraba, no sé, una pizza sin gluten que esté buena? ¿Cómo habrá sido todo eso en ese momento? Como digo, wow. Y encima, cuando viajas a otros países, como fuiste por laburo, estuviste en Alemania, primer mundo, donde todo funciona y hay de todo, ¿no? Fue increíble, fue increíble. La verdad que ir a un supermercado y ver una góndola gigante con
muchísimas opciones. Probé de todo. Aproveché y dije yo, no, todo. Siempre era probar algo nuevo y súper feliz de que me traje media valija de productos cuando volví porque dije, esto no lo voy a comer más, necesito llevármelo. Aclaramos que estuviste en Alemania, estuviste laburando en un crucero, Sí. estuviste laburando como artista aérea, Sí. por tu formación nuevamente en la gimnasia. ¿Cómo viviste esa experiencia con la comida dentro del Bueno, barco? es algo que realmente me preocupaba. Hablé con mi manager y me dijo, vos tranquila, elevamos el caso y dentro del barco el jefe de cocina se va a encargar. Y realmente fue así. Yo llegaba al buffet y ya me saludaba, yo me sentía una estrella, porque todos me decían, ¿por qué la saluda tanto? Me saludaba, ¿pero qué querés comer hoy? Y a la noche, ¿querés pizza? Y me preparaban pizza. No, buenísimo. O sea, la atención fue increíble, me sentí súper mimada. Y en otros ambientes, digo, en casa, digo, vivís en pareja, en tu familia, viste que siempre está ese que, un poquito no te va a hacer mal. ¿Cómo transformaron la alimentación en tu casa, por ejemplo? Bueno, en mi casa no hay gluten. Mi novio aprendió a comer sin gluten dentro de casa. Cuando sale con los amigos, aprovecha en el desquita. trabajo, sí. Pero en casa, no, me súper acompaña, la verdad. Y mi familia empezó con el tiempo a escucharme, a querer aprender y a poquito, yo siento que igual siempre algo de contaminación, por más amor que le pongan, puede haber, pero se nota el esfuerzo y que muestran que les importa, la empatía, eso me parece súper importante. Mis amigas lo mismo. Son muy pocas las personas que realmente me disgustaron mucho porque por ahí o insisten o no les importa y te los demuestran o no hay empatía y bueno, uno con esas cosas se da cuenta y empieza a elegir también, ¿Con quién se junta? tal cual. Como decía Valeria Shapira el año pasado en la primera edición del podcast, decía, hay que tener cuidado con la contaminación cruzada, pero de las personas, dice. También, Bueno, así que te acompañan un montón. sí, la verdad que sí. Hoy en día me siento muy acompañada. Y sos joven, estás en las redes sociales, vas a comer, lo contás, todavía no te metiste en el mundo recetas, viste que ahora todo el mundo... ¿Estás cocinando? Te soy sincera, siempre fui a cocinar, pero en un tiempo estuve o sea, justamente cuando cambié mi alimentación, me decían la niña, bueno, el nombre de una aplicación de delivery, porque vivía... ¿Podés decir la niña ha pedido ya? No, la niña Rappi era. Y yo me lo tomaba a chiste, pero cuando cambié la alimentación, no llegaba nada. Entonces empecé a cocinar, no me quedaba otra. Y de a poquito fui probando recetas, no sé, de golpe hacer una pizza casera, o un budín, o pan, como súper de a poco y medio temerosa porque, no sé, viste, por ahí estás un montón de tiempo y de golpe te sale un pan duro que te querés matar, pero me estoy animando cada vez más y me divierte compartir información, bueno, reseñas, decir, bueno, lo hago desde un lado, no sé, para compartir 100% cómo lo vivo y que eso que me llevó a mí le puede llegar a otro también. Estuviste laburando también en la tele, en programas de televisión, digo, tu laburo por tu formación es muy ecléctico, Sí. no es que vas a laburar en una oficina de 9 a 17, porque saldrías corriendo, pero ¿cómo te trataron, digamos, en la producción, en los medios, en esos ambientes donde por ahí no desconocen lo que tenés que alimentarte? En ese momento todavía no había cambiado la alimentación, pero creo que hoy en día, y me pasa, yo trabajo en una productora de eventos, claro, al principio nos traían, bueno, no sé, una bandeja con empanadas y al costado lechuga con tomate para la celíaca. Y yo, ¿cómo lechuga con tomate? Y Sacaban el pan al sándwich. sí.
Un espanto. Y he escuchado, ay, no sé, sanguchitos, ¿viste? Sacá el pan y comete el fiambre. ¿Cómo voy a hacer eso? Ay, tiene unas migas, limpialo con una servilleta, me han dicho. No, no te lo puedo creer. Uno de los dueños de la productora es celíaco también. Y lo descubrió hace poquito. Entonces, ahora somos dos. No, la verdad no estás que... sola en la pelea. No, y cambió muchísimo, porque hay mucha más conciencia. Entonces, por ahí ahora llego a un evento y no me siento señalada como, vos sos la celíaca. No, al contrario, siento que lo hacen como, bueno, tranquila, que tenemos lo tuyo, vas a comer, porque muchas veces que te dicen, ay, no, viste, como, no tenemos nada. Pero hoy en día cuando se acercan, me dicen, vos sos la del menú celíaco. No me siento como excluida, al contrario, me siento cuidada. Y esto de que no sos celíaca puntualmente, pero tenés que hacer la dieta libre de gluten, ¿cómo lo toma la comunidad, digamos, celíaca? O que, digo, hay pica que, bueno, vos no sos celíaca, no vengas acá. Bueno, la verdad es que yo no lo digo. No estoy diciendo que soy celíaca, pero tampoco digo que no lo soy. Empecé a poquito a compartir alguna que otra receta he subido o reseñas de algunos lugares y empiezo a poner con opciones sin gluten, buenísimo esto que tienen sin gluten. Como que no fue que un día dije, soy celíaca. Y de hecho, por ahí antes iba a lugares que no tenían opciones, pero no sé, te podías pedir un pollo con ensalada con papas y te decían, sí, tomamos los recaudos, pero bueno, en la cocina puede haber contaminación cruzada. Con el tiempo dejé de compartir porque no es un producto sin gluten. No tienen servicio para celíacos. Y porque aparte hice conciencia conmigo misma y empecé a cuidarme yo. Y ahora dejaste la danza definitivamente. Sigo entrenando acrobacia aérea, pero no, gimnasia rítmica. Sí, perdón. Llega un momento que el cuerpo te dice, hasta acá. Bien. Sí, no. ¿Y ahora vas a volver a algún crucero? ¿Tenés pensado seguir haciendo esa vida un poquito ecléctica, nómade? ¿O vas a sentar? La verdad que fue increíble. Creo que es una experiencia para volver a vivirla. Pero por ahora estoy muy bien acá, en pareja. Igual cuando me fui estaba en pareja, pero fue difícil. Y bueno, extrañé mucho a mis gatos. Sí. Es lo que más extrañé. Porque claro, arriba de un crucero no hay animales. Y a mí me encantan. 6 gatos tenés. 6 gatos, sí. Estás al límite de... La loca de los gatos. No, yo no lo dije. No, pero yo ya lo sé. Yo tendría más. ¿Vivís con 6 gatos y tu pareja Sí. en una casa, un departamento? Sí, sí. Digo, ¿están libres de gluten ellos también? ¿Sabés que sí? ¿Cómo haces para vivir con eso? Tu pareja en realidad, ¿cómo hace? ¿Te cocina? ¿Te cuida los gatos? La verdad no sé. O sea, se dio así. Él dijo, bueno, me voy a vivir con vos. Y yo dije, bueno, tiene que... Viene esto. 100%. Y hoy en día llega y saluda primero a los gatos y después a mí. Así que imagínate. Y él, como decís vos, come todo sin gluten, como Sí, vos. dentro de casa todo sin gluten, sí. Se pone a amasar pizza conmigo, empanamos las milanesas, todo en casa. Bueno, hay apoyo obviamente, hay una diaria, pero en tu familia, no tan, o sea, la directa y la no tan directa, que por ahí son personas más grandes, que les cuesta más entender, eso ¿cómo lo resolviste? No, la verdad que, como te digo, en un principio, como yo cuando comía con contaminación cruzada, era como, bueno, háganme todo con otra harina y listo. Y con el tiempo que yo fui evolucionando y dejando la contaminación, de a poquito como que me iba instruyendo yo, los instruía a ellos,
pero súper bien. Nunca... Mi papá es súper cuidadoso. Bueno, mi hermana es pastelera y me hace unas cosas riquísimas y yo sé que ella es súper cuidadosa. Mi mamá tiene la alimentación bastante reducida por otras cosas, entonces como también lo entienden súper bien, la verdad. Bien. Bueno, y las redes sociales vos decís que obviamente estás recomendando y estás visitando lugares, ya te están convocando para que vayas a recorrer sus restaurantes y a hacer reseñas. ¿Cómo está esa nueva vida? Sí, cada tanto alguna oferta me llega y me pone re contenta, porque me encanta comer y más cuando comes bien y te sentís mimado y puedes compartirlo. No comparto nada que no me guste. ¿No harías una reseña negativa? No haría una reseña negativa, pero tampoco haría una reseña súper positiva a algo que yo no sentí que me hayan cuidado, que no haya estado bueno. Hace no tanto fui a un lugar que ofrecían pizza sin gluten y no estaba buena, la verdad. Y ¿No hiciste el video? lo hice. Pero sutil. Sutil. Está bien, hay que ser educado también, ¿no? Te Sí, invitan. 100%, sí. Obviamente que sí me pasó en un lugar que nos atendieron muy mal y eso sí lo conté. Pero te habían invitado ellos, ¿no? Me habían invitado, yo primero hablé con la gente del lugar y no fue una reseña negativa la mía, pero sí como, bueno, está bueno, pero ya está. Ya está. Sí. ¿Y tuviste cruces después? ¿Fue picante? No, me pidieron disculpas y bien. estuvo bien. Bueno, Sí. estaría bueno aclararlo después de Sí, última. sí. Bien. A mí no me gusta decir mucho la palabra influencer, pero bueno, ¿tenés ganas de seguir en esta vida de las redes sociales? ¿Tenés muchos seguidores? Quizás los tenías de antes por tu profesión, digo, y ahora evidentemente crecen. Digo, ¿cómo te ves en esa? La verdad que a mí me encanta hacer videos, editar, reseñar. Siento que si puedo devolverle algo positivo al otro, a mí me hace muy bien eso. Y sí me empezó a pasar que por ahí voy a un lugar y hago una reseña y empiezo a poner, bueno, está bueno esto porque tienen sin gluten. Y me empezó a seguir un montón de gente que por ahí entro al perfil y veo que son, no sé, gente celíaca. Y me pongo re contenta. Entonces es como, por ahí no estoy encontrando el tiempo como para empezar a hacer más recetas porque en principio me tengo que animar más yo. Pero me vivo guardando cositas y digo, bueno, a ver, esta semana me animo con esto, así que a poquito me voy como enfocando para ese lado. Y además también no puedes hacer tanta receta porque se te complicaría el video porque estarían todos los gatos en escena. Siempre salen en escena. Es como el condimento, ¿viste? Los pelitos. Y perro no. No, perro no. Me encantaría, pero somos muchos ya. Y el perro requiere otros cuidados. ¿Viste? No que el gato no. De hecho, los míos son muy dependientes. Voy a la cocina, van a la cocina, voy al cuarto, van al cuarto, voy al living, van al living. Pero no hay que sacarlos a pasear. Y cuando uno está de acá para allá y no le puedes dar el 100% de la atención, ¿para qué? Está muy bien, hay que ser Hay que ser consciente. No responsable. tener una mascota porque ay, qué lindo. Cuando te preguntaba lo de el ambiente de la televisión o de la producción, era porque laburaste en Combate, este programa de Canal 9. ¿Qué hacías ahí? ¿Te agarrabas a piñas? ¿Eras parte de los que se pegaban o...? No. Eran dos equipos, el verde y el rojo. Yo estaba en el color rojo. Y hacíamos juegos deportivos. Deportivos, comillas. Sí, con cierta violencia, ¿no? No te... A veces depende, porque de golpe nos ponían, no sé, un juego, había una pileta y unos trapecios por encima de la pileta y había que hacer, uno salía de un lado, otro del otro, cruce de trapecios y claro, en el medio querías tirar al otro, hacer cualquier cosa, pero de golpe nos ponían un juego, cortar la fruta y que las dos mitades pesen lo mismo. No, yo para eso no fui. A mí dame lo físico, la destreza, eso me encanta. ¿Seguís entrenando, digamos, o dando clases, o la dejaste por completo?
Hoy en día voy al gimnasio y tendría que retomar aéreo, pero sí, digamos que estoy con el aéreo y yendo al gimnasio. Pero no, ya con la gimnasia rítmica me hice a un lado por un tiempo. ¿Por algo en particular? Estuve como coordinadora Estuve como coordinadora de gimnasia rítmica en un club y era entrenadora del equipo. Pero bueno, justo el año pasado cuando me fui al crucero, lo dejé con la intención de volver en diciembre, pero bueno, al medio pasaron un montón de cosas que me hicieron alejarme un poco. Y hoy en día es como, bueno, necesito un descanso también. Yo empecé a entrenar a los 7 años y desde los 7 años al día de prácticamente ayer, gimnasia rítmica, gimnasia rítmica, gimnasia rítmica, como que, bueno, ahora me estoy tomando un descanso realmente y quizás en un futuro volveré, quizás no. A mis exalumnas las sigo acompañando y eso, ya con eso por ahora estoy bien. Obviamente una presión tremenda de muy chica, entrenar alto rendimiento. ¿Por qué crees que se da eso? Porque hasta hace no muy poco el caso de Delfina Piñatelo, si no me equivoco, la nadadora de Argentina Sí, que Delfina, sí. ha ganado medallas y mucha expectativa de la gente en el Juego Olímpico para que traiga la medalla de oro para Argentina. Bueno, mucha presión y mucha salud mental. Digo, ¿en la gimnasia pasa un poco eso? ¿Por qué crees que es? Si es que es eso. En la gimnasia por ahí es un poco más frustrante porque de toda América hay 2 plazas actualmente para entrar a los Olímpicos y Argentina no califica para entrar. Entonces, digo, uno está entrenando quizás hasta doble turno, 9 horas por día, sin un gran objetivo. Por lo menos en mi tiempo. Hoy en día ha mejorado un montón, pero bueno, en su momento, yo dejé en 2013, ya son 12 años, es bastante tiempo, era mucho más complejo, no había apoyo, uno entrenaba horas y horas y horas a pulmón, las familias apoyando y nada más que las familias, bueno, obviamente la entrenadora también, y es algo, claro, no puedes ir a reuniones, no existe nada, solamente entrenar. Entrenar, entrenar, entrenar por un momento de un torneo. Y es mucha la presión. La verdad que sí, es mucha con uno mismo, creo yo. Y me pregunto por qué es esa presión. ¿Es por el hecho de ganar, de competir, de que el Juego Olímpico te da eso que es cada 4 años? Porque te lo pregunto porque acá en Argentina obviamente fútbol, básquet y un par de deportes más y nada más. Y bueno, en este caso no tienen difusión, salvo se habla de la gimnasia una vez cada 4 años cuando Sí. si alguien compite lo escuchas a Bonadeo nomás hablar en la televisión y nada más. Voy a hablar particularmente de la gimnasia rítmica. Es un deporte que busca la perfección. Y la perfección, estamos de acuerdo con que no existe. Entonces, en esa búsqueda hay frustración y un montón de cosas que te juegan en contra. Y digo, ¿a costa de qué? Y ahí lo emocional, lo psicológico, es como que estás corriendo una carrera contra vos mismo que no se termina nunca. No llegas a ningún lado, porque siempre buscas más, y más, y más, y más, y el cansancio, el agotamiento, te empieza a jugar un poco en contra. Creo que ser atleta de alto rendimiento no es para cualquiera. Tenés que tener mucha fuerza mental. Nada de esto tiene que ver con tu diagnóstico de tiroides o eso lo has hablado. Bueno, a mí me diagnosticaron el tema de la tiroides a mis 12 años. Yo ya iba 1 año en la selección porque entré a los 11. Y claro, porque empezó a cambiarme mucho el cuerpo y todo empezó a costarme más. Tenía menos energía. ¿Y cómo puede ser? Tenés 12 años. Empecé a hacerme estudios.
Y al principio, bueno, como te digo, nunca me la pudieron regular hasta hace un par de años. Así que siempre fue una lucha contra mí misma y de no entenderme también qué me estaba pasando. Por ahí levantarme y tener que ir a entrenar y decir, uy, no me puedo mover. Y no me daba cuenta que había algo más que me podía ayudar. Era como, che, pero esto es normal. Igual levantarme, ir a entrenar, yo siento que un poco el deporte me salvó también. Estabas muy cansada, ¿no? En esa época y ahora estás como un poco más aliviada. Vivía cansada. Vivía cansada y me costaba dormir. Que decís, bueno, viste que uno está muy, muy cansado, como que hay gente que llega, se desploma, y gente que, como pasado de energía, que le cuesta un poco más. Yo ni siquiera pasaba energía, era como querer desplomarme, pero no poder hacerlo. Y empezaba a sentir calambres, un montón de cosas que era, bueno, no sé, todas mis compañeras se sentirán igual. El otro día era a entrenar y... ¿Pero cómo estás cansada? ¿No dormiste? Dormí, pero claro, no dormía bien. ¿Alguna vez te preguntás si te hubiesen diagnosticado con más tiempo que hubiese sido o no tenés esa pelea? No, no lo pienso, pero sí en algún punto digo, uy, tantos años de lucha contra uno mismo y agotamiento, porque era un médico, el otro más, y vi a muchos médicos. eh, y simplemente era cambiar la alimentación. Pero no lo pienso como algo de, uy, tendría que haber sido antes. Todo se da por una razón y la verdad que está bien. Ani, Anita, Ana, como te gusta que te diga. Anita, en el trabajo me dicen Anita, mi mamá me dice por mi nombre completo. No lo vamos a decir. No, mi pareja me dice Ani, eh, cada uno como quiera. Mis amigas me dicen Ana, cualquiera está bien. Bueno, Ani, muchísimas gracias por venir. Gracias por contar tu historia. Espero que la hayas pasado bien. Y si querés decirles algo a los que te están viendo, que están escuchando, que por ahí pueden estar pasando lo mismo que vos, o por lo menos sienten que necesitan ese apoyo que vos por ahí en su momento no tuviste, digamos, este es el espacio. No, que siempre hay que tener paciencia, dar un pasito a la vez, no querer saber todo ya y solucionar todo ya, porque así no llegamos a ningún lado más que a la frustración. Y que sepan que no estamos solos. Yo lo creía así, pero realmente no es. Muchas gracias. A vos.